Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, estamos en una nueva sesión de su programa Matemáticas con el Gobernador. Hoy vamos a ver cómo, utilizando el teorema de Pitágoras y otras fórmulas de áreas y perímetros de figuras muy básicas y conocidas, cómo podemos calcular áreas y perímetros de otras figuras un poquito más complejas. Mi nombre es Olga Patricia Salazar, soy docente de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional. El tema que vamos a revisar hoy lo pueden encontrar en la lección 8 del libro editado por la Red Matemática de Antioquia, que ustedes pueden encontrar en la página web que aparece en la pantalla. Bien, entonces los temas que nos van a ayudar a resolver los dos ejemplos muy concretos que vamos a tener hoy son, primero que todo, el teorema de Pitágoras, que creo que ustedes ya lo conocían de una sesión previa. Este teorema, recordemos que dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. En particular, si este es nuestro triángulo rectángulo con catetos A y B e hipotenusa H, simplemente lo que dice nuestro teorema es que H al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y de aquí entonces podemos calcular esa hipotenusa en función de los catetos. Otro de los resultados que nos van a ayudar mucho en los ejemplos que realizaremos es el área de un triángulo equilátero en función de su lado. Recordemos que nuestro triángulo equilátero satisface que sus tres lados tienen exactamente la misma medida, que en este caso llamaremos A. Y entonces, en términos de A, el área de nuestro triángulo equilátero será raíz cuadrada de 3 sobre 4 por A al cuadrado. Los otros dos resultados entonces que tendremos en cuenta para hoy son el área de un sector circular con un ángulo dado y radio dado. ¿Qué ingredientes va a tener? Entonces, si yo tengo un círculo de radio R, quiero tener en cuenta este sector definido por el ángulo θ y quiero calcular su área. Para eso, entonces recordemos que el área correspondiente va a ser de radio al cuadrado por θ sobre 2. Y finalmente, el último resultado que tendremos en cuenta, que es un resultado muy básico que seguro ustedes conocen desde hace mucho tiempo, es el área de un cuadrado. Recordemos que en el cuadrado todos sus lados son iguales y que su área está dada simplemente por lado al cuadrado. Ya recordamos cuáles eran los temas que vamos a utilizar para resolver estos dos divertidos ejemplos. Entonces, ¿cuál es nuestro primer ejemplo? Tenemos un triángulo que va a ser equilátero del lado L, recordemos que entonces los tres lados del triángulo van a tener la misma longitud L, y desde cada uno de los vértices de ese triángulo vamos a trazar un arco de circunferencia con lado L medios, y queremos calcular el área sombreada en términos del lado L. Muy bien, la figura entonces correspondiente es la que tenemos aquí. Y de la figura podemos nosotros ver que el área que deseamos es justamente el área de todo el triángulo menos el área de estos sectores circulares que llamaremos S1, S2 y S3. Es decir, el área que nosotros queremos encontrar corresponde al área del triángulo completo menos el área del sector S1 menos el área del sector S2 y menos el área del sector S3. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a encontrar cada una de esas áreas y después efectuamos la aritmética que sea necesaria. Entonces empecemos con el área del triángulo. Ya nosotros sabemos que es un triángulo equilátero del lado L y para eso habíamos revisado cuál era la correspondiente expresión para el área. Sabemos que es raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado. Muy bien, tenemos el área del triángulo. Vamos a analizar entonces cuál va a ser el área de esos sectores circulares. Pero ¿qué tenemos aquí? Como nuestro triángulo es equilátero, quiere decir que cada uno de nuestros ángulos interiores mide exactamente 60 grados. Por lo tanto,
podemos observar que cada uno de esos sectores va a tener exactamente la misma área. Así que para calcular el área de los sectores, basta con que la encontremos para uno solo de ellos. Entonces, tenemos aquí el área del sector S1 va a ser igual al área del sector S2 y además igual al área del sector S3. Procedamos entonces a encontrar una de ellas. Área del sector S1, sabemos por tanto que nuestra área es el radio al cuadrado por teta sobre 2. ¿Cuánto vale el radio? Sabemos que el radio va a tener un valor de L medios. Entonces, L medios al cuadrado por teta, que sabemos que es 60 grados, o lo mismo en radianes equivalente a pi tercios, sobre 2, que nos decía la formulita que habíamos repasado antes. Vamos a simplificar un poco esta expresión. A ver, veamos, tenemos L medios al cuadrado, esto corresponde a L al cuadrado sobre 4 por pi tercios, todo sobre 2. Y recordando todo lo que sabemos ya nosotros sobre fraccionarios, entonces vamos a simplificar esto un poco más. La correspondiente expresión será L cuadrado sobre 4 por pi por 3, todo sobre 2. Efectuando aquí un poco de simplificación de fracciones, tenemos entonces L cuadrado por pi sobre 12 por 2, es decir, 24. Tenemos entonces la correspondiente área del sector S1, pero como estas tres son exactamente iguales, entonces ya podemos ir al área y tratar de simplificar y encontrar el valor del área total. Entonces tenemos que el área de nuestra ecuación inicial es raíz cuadrada de 3 sobre 4 por L2 menos entonces 3 veces el área de uno de los sectores que encontramos. Entonces tenemos 3 veces L cuadrado por pi sobre 24. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a simplificar un poco. Esto es raíz cuadrada de 3 sobre 4 por L2 menos. Este 3 lo simplificamos con el 24, obteniendo así L cuadrado por pi sobre 8. Vamos a sacar como un denominador 8. 8 dividido 4, 2 por raíz de 3 menos 8 dividido 8 sabemos que es 1 y multiplicamos simplemente por el numerador. Y finalmente podemos entonces sacar este L cuadrado como factor común y obtener una respuesta de la manera más simple posible como 2 raíz de 3 menos pi sobre 8 por L al cuadrado, y esa entonces sería el área de nuestra área sombreada que estaba en el enunciado del problema. Bien, tenemos ahora un nuevo ejemplo, el segundo ejemplo para aplicar esos resultados que revisamos al principio. ¿Qué dice este ejemplo? Tenemos un cuadrado y en cada uno de sus vértices queremos recortar un triángulo isósceles del mismo tamaño, de manera que el perímetro del octágono que vamos a obtener al final sea exactamente los 3/4 del perímetro del cuadrado inicial. Entonces queremos saber cuál será la magnitud de los lados iguales del triángulo isósceles. Entonces consideremos la figurita aquí, que esa nos va a ayudar un poco a interpretar la información que tenemos y la información que queremos obtener al final. Tenemos nuestro cuadrado del lado A, perfecto, y queremos recortar 4 triángulos isósceles. Recordemos que los triángulos isósceles tienen 2 lados iguales. Como no sabemos cuál es su valor, vamos a ponerle un nombrecito mientras tanto. Llamemos a ese ladito X. De manera que nuestros triángulos isósceles van a tener ese lado X. ¿Qué queremos saber entonces o qué información tenemos en este problemita? Sabemos que o queremos que el perímetro del octágono que obtenemos al final sea exactamente los 3/4 del perímetro del cuadrado, es decir, perímetro del octágono que obtenemos debe ser exactamente 3/4 del perímetro del cuadrado original.
Por lo tanto, vamos a encontrar cada uno de esos perímetros en términos de la información que conocemos o que queremos encontrar para ver esta igualdad a dónde nos va a llevar. Entonces, el perímetro del octágono. Vamos a ver cómo vamos a encontrar el perímetro de ese octágono. Entonces, ese octágono tiene 4 lados que van a medir a menos 2x y va a tener otros 4 lados que tienen exactamente este valor h, que no conocemos todavía. Ese es el perímetro de nuestro octágono en términos de las variables que conocemos o que desconocemos. ¿Qué necesitamos saber aquí? Necesitamos conocer este valor h. ¿Pero quién es h? Para obtener a h, entonces consideremos el triángulo isósceles que recortamos y observemos que ese valor h corresponde exactamente a la hipotenusa del triángulo rectángulo que tenemos aquí, donde este lado mide x, este lado también mide x, por lo tanto h va a tener un valor de raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado. Y eso lo sabemos gracias al teorema de Pitágoras que recordamos al inicio. Simplifiquemos esta expresión. Esto nos produce un valor de raíz cuadrada de 2x al cuadrado y como x es un valor positivo dado que es una longitud, sabemos que esto lo podemos simplificar como raíz cuadrada de 2 por x. Entonces conocemos el valor de h y podemos entonces reescribir el perímetro del octágono. ¿Qué nos va a quedar para la expresión del perímetro del octágono? Tenemos entonces que ese octágono es 4 veces a menos 2x más 4 veces raíz de 2 por x, ¿de acuerdo? Vamos ahora a encontrar el perímetro del cuadrado, pero ese es un conocimiento que ya nosotros tenemos, esa es una expresión muy fácil, es simplemente 4 veces el lado, ¿de acuerdo? Con esas dos expresiones, entonces vamos a ver en qué se nos transforma esta igualdad. Ya con las expresiones para el perímetro del octágono y el perímetro del cuadrado, vamos entonces a ver en qué se nos transforma esta igualdad y de ahí tratar de obtener el valor de x que es el que nos están pidiendo. Entonces, usando la igualdad tenemos perímetro del octágono para el cual ya encontramos una expresión. Es 4 veces a menos 2x más 4 veces raíz de 2 por x y debe ser igual a 3/4 del perímetro del cuadrado, es decir, 3/4 de 4 por a. Simplificando acá, tenemos entonces que esto va a poder reescribirse como 4 veces a menos 8x más 4 veces raíz de 2 por x igual a 3a. Y sabemos que como lo que queremos conocer es el valor de x, entonces vamos a tratar de despejar a x de esta ecuación. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos 4a, pasamos a restar el 3a, menos 8x más 4 raíz de 2x, esto nos da un valor de 0. Y entonces para ir encontrando el valor de x, vamos a simplificar los valores correspondientes a y pasamos los valores o las expresiones correspondientes a x. Nos va a quedar entonces 8x menos 4 raíz de 2x, es decir, a igual a una expresión en la cual podemos sacar como factor común a x, es decir, 8 menos 4 raíz de 2 que multiplica a x. Y finalmente esta expresión, este coeficiente que está acompañando a la x, vamos a ponerlo a dividir, obteniendo entonces a sobre 8 menos 4 raíz de 2 igual a x, obteniendo entonces el valor de la longitud del lado del triángulo isósceles que queremos recortar en los 4 vértices de nuestro cuadrado para obtener una situación como la que nos sugería el problema. Con este ejemplo entonces terminamos esas dos revisiones que queríamos hacer de los resultados que tuvimos al principio y terminamos una nueva sesión de su programa Matemáticas con el Gobernador.
Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.